Iglesia. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Algunos comentarios, hermanos, antes de retomar nuestro pasaje, que como hemos leído es San Mateo 26, versículos 17 al 29, aunque como parte de la exposición también hacemos una relación con el versículo 30. En primer lugar, hermanos, de estos comentarios previos a la exposición, tenemos un boletín muy bonito. Tenemos aquí un canto, fragmento de la Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach. Tal vez por carecer de sentido estético, literario, no saboreemos del todo lo que la letra dice, aunque es muy significativo el contenido breve que podemos leer. Gracias a Dios por varones como este siervo de Dios, cuya letra tenemos aquí traducido al español, y creo que es el idioma original a la izquierda, ¿verdad? El testimonio de este hermano, uno de los egresados del programa de maestría, dio una conferencia al respecto, y lo único que podemos decir, pues es el lema de Johann Sebastian Bach, ¿verdad? Soli Deo gloria, solo Dios la gloria. Como parte de estos comentarios, hermanos, previos también a la exposición del tema, es que las personas enteradas de diferentes quehaceres del conocimiento humano han tratado de definir los hechos que enmarcan la vida de los hombres y las mujeres. Y cuando hablan, por ejemplo, concretamente de historia y la vida de Jesús en los evangelios, su formato es de narración histórica. Dicen los que han escrito al respecto que la historia es la ciencia que estudia el origen, el desarrollo y la transformación de las sociedades humanas y de sus culturas, así algunos definen la historia. Y creo que no está en 100% equivocado. Sin embargo, sí es un ejemplo de cuando una ciencia quiere absolutizarse y abarcar todo. Hay otros que dicen, y en eso nos alineamos más los que tenemos el pensamiento reformado, de que la historia registra nada más los sucesos que acaecen en algún momento y lugar y que abren el abanico de las posibilidades, y particularmente aquellos que honran a Dios. Juan Van Dyck, tomo 1 de Panorama de la Historia de la Filosofía. Y la vida de Jesús, hermanos, fue precisamente historia. Y tan historia fue su vida, aunque su enseñanza trasciende la historia, afecta la historia, pero no solamente la historia como ciencia, sino la gama del conocimiento humano, además de la historia. Tan la afecta, como todos sabemos, su vida y muerte dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y en el desarrollo de esta historia, Dios, Cristo como el ejecutor de la historia de la redención, se preocupó por su pueblo, se preocupó por su pueblo. En otras ocasiones hemos dicho
que la redención es lo central en el mensaje de las Sagradas Escrituras. Es lo central. En algún sentido, lo demás, sin dejar de tener su importancia, es colateral. Pero lo central es la historia de la redención. Un pueblo, un Salvador, un Consolador, un Dios y Padre. Y su pueblo, hermanos, con todos los bemoles que han solido distinguirlo en su historia, es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es la preocupación de Él. Los que no son pueblo, colateralmente hay bendiciones también para ellos. Y nosotros, hermanos, repito, estamos celebrando ahora los momentos históricos de la vida de Jesús. Él está en una ocasión como esta, en la penúltima noche de su vida. Debemos recordar, hermanos, que en el calendario judío y el estilo de vida judíos, el día empezaba en la tarde. Entonces, cuando él celebró la cena, en algún sentido ya era viernes en el calendario judío, que corresponde con el jueves de nosotros. Y el viernes él muere antes de que empiece el sábado. Recuerden que para que no entraran en el día de reposo, los dos que estaban al lado de Jesús le rompieron las piernas. ¿Para qué? Para que murieran, porque ya iba a empezar el día de reposo. Hermanos, y Jesús, Dios, y eso lo dice claramente nuestras doctrinas, por ejemplo el Catecismo Menor, cuando habla de el Dios Trino en la obra de la redención. El Padre como el que lleva el rol central en el plan. El Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu Santo no son menos y en el plan tienen su lugar. Y Cristo entonces como el ejecutor. Y el Espíritu Santo como el aplicador de esa obra. Y como ejecutor de la obra redentora. Jesucristo está en el penúltimo día de su vida, porque Él muere el viernes, que empieza a las 6 de la tarde para jueves de nosotros. Y todo ese jueves, cuando es aprendido en el Getsemaní, todo el viernes, desde la hora sexta, por ejemplo, la hora novena, etcétera, los horarios que aparecen en los evangelios. Pero en el penúltimo día, hermanos, de su vida, como parte de los detalles de su programa redentor, Él los lleva a cabo para redondear plenamente. Y que pueda decir, por ejemplo, y será una de las expresiones que tratemos el día de mañana, Él pueda decir: he llegado a la meta, he cumplido con toda la encomienda del Padre a favor de su pueblo. Y en su oración previa también, y que lo registra el discípulo amado en el 17 de su evangelio, ninguno se ha perdido. Ninguno se ha perdido. Y hermanos, nosotros, para ir entrando al tema basado en este capítulo que hemos leído, San Mateo 26, 17 al 29,
No podemos separar lo nuestro, es decir, pueblo cristiano, cristianismo, doctrina que tiene su centro en Cristo. Pueblo cristiano que acepta esa doctrina, vive por esa doctrina, cuyo centro es Dios en Cristo. No podemos separar la enseñanza nuestra de la enseñanza judía, porque el pueblo judío es la iglesia del Antiguo Testamento. Y nosotros no caeremos en el error de los antinominianos, porque estos minimizan el Antiguo Testamento como la obra de gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Ven que no existe, pero es que no existe. En su concepción doctrinal está el error, pero no nos vamos a detener en ellos, simplemente hacemos alusión en razón a que como pueblo cristiano no vamos a caer en el error de ellos. Por lo tanto, al enfatizar la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, no podemos dejar el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no tiene sentido sin el primero. Y el primero sin el complemento, que es el Nuevo Testamento, está incompleto. Por ejemplo, hermanos, para unir Antiguo Testamento con Nuevo Testamento y darle el valor en nuestras confesiones, en nuestra visión de vida, a partir de lo que la misma palabra enseña, tomamos los que escribieron nuestros abuelos en 1643, por ejemplo, cuando empieza la asamblea de Westminster, y en su segunda pregunta, haciendo mención de cuál es el fin principal del hombre, en la segunda pregunta, ¿qué regla nos ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Y nuestros abuelos nos heredaron una respuesta que tiene como centro fidelidad y reconocimiento de la palabra plena de Dios. Y su respuesta fue: las Santas Escrituras, contenidas en el Antiguo y Nuevo Testamento, es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Respuesta a la pregunta 2 del Catecismo Menor. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque nuestro tema, como siempre, cuyo título aparece en nuestro boletín, es las distintivas de la Pascua cristiana. Es decir, nosotros vamos a ir buscando esas distintivas ya como cristianos, a partir de lo que Jesús vive, experimenta, enseña en San Mateo 26, 17 al 29. Sin embargo, tiene su antecedente en el Antiguo Testamento. Y ver entonces distintivas de la Pascua cristiana nos permite relacionar, porque solo podemos distinguir algo como propio cuando lo diferenciamos de algo que ya no es nuestro, pero que tiene en ello su antecedente, su base. Y a partir entonces de esta relación podemos establecer la diferencia y decir: la distintiva nuestra es esta. Ese es, hermanos, el sentido de las distintivas de la Pascua cristiana. Y en primer lugar, hermanos, al respecto, para el desarrollo del tema mencionado, en primer lugar diremos: tiene en Cristo su gran libertador. Tiene en Cristo su gran libertador. Profeta como yo les levantará Jehová. ¿Quién dijo estas palabras? El libertador del pueblo israelita en Éxodo.
Moisés. Obviamente él era el instrumento humano de la liberación, de la libertad, porque el verdadero libertador era Dios. Es cierto que Moisés tuvo su lugar y nadie puede minimizar el lugar que Dios le dio a Moisés en su obra. Sin embargo, el auténtico autor fue Dios. ¿O cómo empieza, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes? Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué qué? Que te saqué de la tierra de Egipto. Pero no dejaba de tener su lugar Moisés, el libertador, en la Pascua judía. Pero en la Pascua cristiana, cuya celebración principal es la Cena del Señor, en San Mateo 26, 17 al final, Jesús, a través de lo que está escenificando, hermanos, se está presentando no solamente ante sus discípulos, sino ahora a nosotros y todos aquellos que en la historia, repito, de la redención han conformado el pueblo de Dios. Cristo se está presentando a través del escenario de la cena y la celebración de la Pascua como el gran libertador. Ya no Moisés, sino Cristo. La liberación nuestra. Porque ¿qué es Pascua? Liberación. Libertad. Entonces nosotros podemos decir, gracias a Dios por grandes hombres, grandes siervos de Dios como Moisés. ¿Queremos conocer algo de él? Existen 5 libros. Hasta Deuteronomio, empezando con Génesis. Y todos los demás libros de las Sagradas Escrituras que hacen alusión a este siervo de Dios. Pero la Pascua cristiana tiene en Cristo su libertad. ¿Y de qué libra? Dijo Juan, más bien escribió Juan, pero el que dijo fue Jesús. El que hace pecado, esclavo es del pecado. De eso vino a librar. Terrible cosa, hermanos. Asqueroso estilo de vida cuando el hombre y la mujer son esclavos del pecado. Todo lo que vemos, lo que leemos, que cuántos fueron sacados de una fosa o descabezados o matados en X lugar, eso es producto del pecado. Y mientras no nos toque, simplemente se vuelve tan cotidiano que, como dicen algunos, inducen a la sociedad a que pierda el sentido del asombro y la indignación. Se va siendo parte de la realidad que se ve a alguien por ahí, no, pues ya le tocaba. Pecado terrible, hermanos. ¿Cuántos como frutos de esto? ¿Cuántos hogares han sido destrozados? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Y en la Pascua cristiana, Jesús se presenta como el gran libertador. Los creyentes, los cristianos, muchas veces
nosotros mismos nos minimizamos. Y de seguro que hay muchos, hermanos, factores para minimizarnos. ¿Por qué utilizo esto? Porque, no, pues entre los cristianos y los no cristianos no hay ninguna diferencia. Y repito, hermanos, puede ser que haya factores que induzcan a la gente a decir, no hay diferencia. Pero por otra parte, hermanos, es realidad de la enseñanza de la palabra, de que sí hay diferencia. Es cierto que nosotros, como cristianos de ahora, estaremos luchando con ese pecado que San Pablo, haciendo alusión a lo mismo, le llamó la carne. Porque los frutos de la carne son muy conocidas y empieza la terrible lista. Y nosotros los cristianos de ahora, con un libertador como el grande que estamos haciendo mención, no dejaremos de dar testimonio de que esa lucha es verdadera. Y que en muchos sentidos nosotros podríamos decir, no hay ninguna diferencia entre mi persona y el no cristiano. ¿Cuántas vergüenzas de seguro, si es que antropomórficamente podríamos decir eso de Dios? Hay una expresión muy significativa, hermanos, en Hebreos cuando dice que nos conduzcamos de esta forma para que Dios no se avergüence en ser nuestro Dios. Entonces, hermanos, libertad del pecado, nuestro gran libertador, y de la problemática humana derivada del pecado, como los asesinatos, como las infidelidades, como todas las manifestaciones, hermanos, de la miseria humana, y que nuestras confesiones de fe, a partir de las Sagradas Escrituras, incorporan en las diferentes fechas de la historia eclesiástica, distintivas de la Pascua cristiana. Tiene en Cristo, hermanos, su gran libertador. Ya no es Moisés, es Cristo. Y en segundo lugar, hermanos, tiene en Cristo el Cordero de la Pascua. Versículos 27 y 28, y tomando la copa, 26, mientras comían la Pascua judía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Cristo preparó, hermanos, la Pascua cristiana después de haber participado de la Pascua judía. Él era judío, él fue judío, y como tal, cada año celebraban la Pascua. Pero hermanos, tomar del fruto de la vid, como él dice, ya no era distintiva de la Pascua judía. Porque ¿saben ustedes qué tomaban en la Pascua judía? En primer lugar, lo más común y que es parte, es que físicamente mataban un cordero. Físicamente mataban un cordero. ¿Y saben qué más? Tenían un recipiente, hermanos, con agua salada. ¿Para qué? Para recordar las lágrimas que derramaron como pueblo esclavo, atrapado
en la esclavitud del pueblo egipcio. No solamente la esclavitud de estar bajo un imperio como el egipcio, sino en muchos sentidos, en el espiritual. Recuerden que en algunos de los salmos que expusimos, decíamos que cuando Moisés decía, es que tienes que dejar, y de parte de Jehová es este mensaje, que dejes ir, salir a mi pueblo, para que me ofrezca culto y sacrificio en el desierto. Pero no se reduce al aspecto físico de salir y ofrecer culto al desierto. Tiene la connotación amplia de una estructuración cultural, económica, política, artística, de una vida plena a partir de la palabra de Dios. Eso es ofrecer culto. No nos reduzcamos a que iba a salir al desierto, sino que salir implicaba estructurar, crear una nueva civilización, un pueblo con distintivas particulares del pueblo de Dios, donde su palabra tuviera una presencia real, no era reducido al culto. Entonces, hermanos, tiene en Cristo el Cordero de la Pascua, la Pascua cristiana. La Pascua judía, ¿qué tenía? Un cordero, un animalito. Y en la Pascua cristiana, el cordero era él mismo. Y que sabía, como lo narran los evangelios, sabéis, dice el versículo 2 del 26, que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Era el ofrecimiento de él, ya no un animalito, que sí lo había hecho, pero que en ese momento se establecía la transición para una nueva celebración que sería propia del pueblo cristiano, de los que de ese momento en adelante se definieran por Cristo. Por eso dice, esto es mi cuerpo. Cuando tomó el pan, tal vez ese pan era el mismo de la celebración judía, que recuerden, era pan sin levadura. Quizá el mismo, pero cuando él dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, bebé de ella todos. En Cristo, entonces, hermanos, tiene la Pascua cristiana al Cordero. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, refiriéndose al vino. En las preguntas, hermanos, 66 al 68 del Catecismo de Heidelberg, cuando habla y se escribe en estas preguntas respecto a los sacramentos, dice varias cosas. Pero lo que fácilmente se puede detectar es que, hablando de los sacramentos, son señales sagradas. Y uno de ellos, la cena del Señor, que Cristo está estableciendo y que históricamente lo tenemos en el capítulo 26, que hemos hecho alusión. Y son dos. Añaden el Catecismo de Heidelberg. Y que esos dos
¿Y qué son? Señales sagradas. ¿Cuántos? 2. ¿Para qué? Para que junto con la palabra que produce nuestra fe, los sacramentos, la cena del Señor concretamente, nos induzcan, nos lleven a Cristo Jesús. Por ello, hermanos, en la doctrina cristiana, en la teología, se habla de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios y la cena del Señor como medios de gracia. Repito, y en las preguntas 66, 67 y 68 habla de los sacramentos, de los que hemos mencionado. Entonces, la Pascua cristiana, hermanos, tiene en Cristo el Cordero de la Pascua. Ya no, repito, un animalito de la Pascua judía, sino a Cristo mismo. Y por último, hermanos, las distintivas de la Pascua cristiana tiene en Cristo el autor de un nuevo pacto. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. El nuevo pacto. En el capítulo 7, hermanos, de la Confesión de Fe de Westminster, cuando habla del pacto, desarrolla cómo este pacto se puede distinguir en las Escrituras a partir de casos concretos como Génesis 1 y 2, le denomina el pacto de obras, en el que Dios se relaciona con nuestros primeros padres bajo la consigna de actuar realizando su voluntad, pero pidiéndoles que sea una obediencia perfecta. Y esa obediencia perfecta como requisito tiene su base en el pacto de obras. Pero puesto que nuestros primeros padres cayeron del estado en el que fueron creados, entonces fue necesario añadir, o más bien, desarrollar la historia del pacto, y aparece en el escenario del pueblo de Dios el pacto de gracia, y que está dado a través de las promesas del Señor, a través del mensaje de los profetas, a través de los sacrificios múltiples que demandó Dios. Eran las formas del Antiguo Testamento para apelar a la mente del feligrés, del comulgante, del creyente, que tenía un compromiso con Dios, a este aspecto del pacto, porque la doctrina reformada dice es una manifestación distinta, pero básicamente no podemos hablar de dos pactos, sino del mismo, con presentaciones diferentes, teniendo una continuidad. Entonces, hermanos, las distintivas de la Pascua cristiana tiene en Cristo el autor del nuevo pacto. Y todos sabemos que pacto es una relación, una amistad, en alguna medida es pacto. Un noviazgo es manifestación también de un pacto. La relación matrimonial es un pacto. En algún sentido, el trabajo que el hombre y la mujer desarrollan en X lugar es un pacto para con quien ofrece el trabajo, para con quien desempeña el trabajo. Son
figuras y quehaceres humanos que nos dan ejemplo de lo que es un pacto. Pacto es una relación. Y en la enseñanza bíblica, hermanos, solemos decir que el pacto de Dios para con su pueblo es de dos. Dios por una parte, el pueblo del otro lado. Pero también, hermanos, se suele enseñar, y así lo hemos aprendido y así lo enseñamos, que realmente el pacto es unilateral. ¿En qué sentido? Porque Dios es el que propone, porque Dios es el que hace la obra. En muchos sentidos, ¿qué podemos nosotros ofrecerle a Dios? Sino solamente motivados por su gracia, mediante la enseñanza de la palabra, conquistado nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos responder, sí. Porque ¿qué podemos ofrecer nosotros? Inclusive los beneficiarios del nuevo pacto. Cristo es el testador, es decir, son términos, por ejemplo, de Hebreos, porque Él establece y ofrece su vida para firmar el testamento. ¿Y qué puede hacer el pueblo de Dios? En muchos momentos de su historia, cómo el pueblo de Dios ha agraviado la santidad del testador, que es Cristo. Entonces lo que les está diciendo, hermanos, es que en el nuevo pacto, que en alguna medida es continuidad del mismo, Cristo lo establece y lo firma con su vida y con su muerte. Y nosotros los beneficiarios, ¿qué es lo que podemos decir? Simplemente inclinar nuestra cerviz y agradecerle a Dios por la distinción, sin ninguna base de merecimiento en los beneficiarios que somos nosotros. Ninguna. Porque está basado en su sola gracia. Y Él, hermanos, es el que nos va sosteniendo. Y nos inició en vosotros la obra, en nosotros la obra. Y lo perfeccionará Dios mediante su Espíritu Santo hasta el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Cuando a la petición de su iglesia y la esposa dice, la figura de Apocalipsis, sí, ven Señor Jesús. Y es la perfección del trabajo del Espíritu Santo en la actualidad. Y dice, hermanos, en el versículo 30, y cuando están cenando, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y en este contexto aparece Jesús ora en Getsemaní. Entonces, hermanos, la Pascua cristiana después de lo dicho, podemos declarar, la Pascua cristiana se abre al mundo. Pero no estamos declarando a partir de esta expresión que entonces ya somos universalistas. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos. Se abre el mundo en el sentido que la Pascua cristiana, establecido por el Señor y que hemos leído
y expuesto, hermanos, rompe las barreras geográficas y étnicas. ¿Por qué étnicas? Los judíos. Es etnos, pueblo, nación. ¿Y por qué rompe las barreras geográficas? Porque ya no está circunscrito al Medio Oriente, Israel, sino porque de tal manera amó Dios al mundo. En el sentido de su pueblo, pero ya no limitado a la etnia judía ni a la geografía del Medio Oriente, sino de todos los colores, cobrizos, amarillos, negros, blancos, etcétera, de todos los países. Y entonces, hermanos, nosotros como pueblo de Dios en la actualidad podemos decir: esta es la distintiva de mi liberación. Esta es la distintiva que yo celebro, que yo conmemoro. ¿Cuál es? Mi libertador ya no es Moisés, es Cristo. Yo ya no mato un corderito, un animalito físicamente. Cristo se ofreció por mí para ser crucificado, dice 26:2. Ya no tengo el pacto antiguo, el nuevo. Ya no hay toros, ya no hay machos cabríos, ya no hay ofrecimiento de panes, etcétera, sino en el nuevo pacto es individual, pero también colectivo. Y finalmente, hermanos, qué débil es el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. Qué débiles somos, hermanos. Miren, qué sacudida les dio Jesús, por si tenían alguna base de seguridad en ellos mismos. Cuando les dice y les rompe todo el cuadro: alguno de ustedes me va a entregar. Y todos dudaron de sí mismos. ¿O acaso no preguntaron: Señor, ¿seré yo? ¿Y qué significaba eso? La inseguridad. Porque la continuidad de la historia de la iglesia, hermanos, y de la historia de la redención no tiene su base ni radica en el creyente, radica en Dios. Porque Él nos predestinó, porque Él nos llamó, porque Él nos justificó y porque Él nos va a glorificar. Entre tanto, este cuarto estado, hermanos, de la glorificación llega. Sí es nuestro deber, nosotros, sí es nuestro deber, de comprometer cada día nuestro corazón para con el Señor y decir como R.B. Kuyper en el cuerpo glorioso de Cristo: aspiro a la perfección, aunque sé que en esta vida no se logra. Aunque sé que en esta vida no se logra, no por ello llego al conformismo, sino que aspiro, con la ayuda de Dios, porque el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros, convenciéndonos de juicio, de justicia y de pecado. ¿Y qué significa esto? En los evangelios dice: de justicia por esto, de pecado por esto. Entre tanto, hermanos, agradezcámosle a Dios. ¿Y qué himno vamos a cantar nosotros? Recuerden que en la exposición de los Salmos, hermanos, una ocasión indiqué, y lo reitero ahora, de los capítulos 113 al 118 del libro de los Salmos, los judíos le llamaban el Jalel, la alabanza, en el contexto de la Pascua. ¿Y saben cuál era el gran Jalel? El Salmo 136, donde
narra una serie de cosas de las obras de Dios. Y en la parte final de todos los versículos del Salmo 136 dice, porque para siempre es su misericordia. Sacó a su pueblo con mano fuerte de Egipto. ¿Y cómo terminaba el versículo? Porque para siempre es su misericordia. Con su poder abrió el mar rojo. ¿Y qué venía posteriormente? Porque para siempre es su misericordia. Y es la misericordia, hermanos, que nosotros estamos rememorando, que nosotros estamos celebrando. ¿Por qué? Porque somos el pueblo cristiano. Y nuestras distintivas de nuestra celebración es lo que hemos hecho mención en esta noche. Les pido, hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a orar para agradecerle a Dios por lo que nos ha permitido en esta ocasión. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, por lo que nos das a través de tu santa palabra. Señor, ¿qué podemos nosotros decir sino tomar la actitud del publicano de San Mateo 18, de acercarnos a ti en el espíritu y estado del leproso de San Mateo 8? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Acercarnos a ti en el espíritu del salmista. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y clamar siempre como Él lo hizo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Aquí está, Padre, tu pueblo, aquí está Betel. En la conciencia de nuestras rebeldías, de nuestras fallas, y en razón a ello apelando siempre al trabajo de tu Espíritu Santo a nuestro favor, para que entonces podamos decir así motivados, ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y la seguridad nuestra proviene de tu enseñanza, de la enseñanza de tu santa palabra, y por lo tanto podremos decir que ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada, y podemos cantar, porque la Pascua es liberación, y en el mensaje de Cristo podemos también nosotros cantar, porque para siempre es tu misericordia. En su santo nombre oramos. Amén. Pueden sentarse.